Hola, ¿qué tal? Buenos días. En este video les voy a mostrar cómo crear un programa que sirva para calcular los datos de un triángulo o rectángulo, obteniendo solamente dos datos de él. Con estos dos datos obtendremos todos los demás valores que hacen falta. Para esto, pues vamos a crear un programa en Java y voy a usar Notepad como editor de texto. Bueno, vamos a empezar. Lo primero que haremos va a ser mandar llamar el método de lectura. Crearemos nuestra clase. Les voy a poner trigonometría. Vamos a crear una variable de tipo public para poderlas utilizar en cualquier método. Crearemos otra llamada cateto 1. Pondremos otra llamada cateto 2. Pondremos otra llamada fórmula. Perdón, aquí les puse void, es doble. Doble fórmula. Ok, ya tenemos nuestras variables que podremos usar en cualquiera de nuestros métodos. Ahora vamos a declarar nuestro escáner. Lo voy a llamar SC y vamos a crear nuestro nuevo método de lectura. Ok, ahora sí empezaremos a crear nuestros métodos. Supongamos que tenemos un triángulo del cual conocemos la hipotenusa y un cateto. Entonces llamaremos al método hipotenusa cateto. Ahora vamos a pedirles que nos ingrese el valor de la hipotenusa. Ingresa el valor de la hipotenusa. Ok. Entonces vamos a utilizar nuestra variable pública que declaramos antes, pero con nuestro escáner para que nos dé datos por el teclado. Entonces en este caso vamos a usar hipotenusa igual a nuestro método de entrada y le vamos a poner que es el siguiente el siguiente dato de tipo doble. Ok, ahora vamos a pedirle que nos meta el valor del cateto. Ingresa el valor del cateto. Cateto 1, ok. Y acá tenemos nuestra variable llamada cateto 1. Entonces la podremos utilizar de igual manera que el de hipotenusa. Aquí se me fue una P de más. Ok. Entonces vamos a ponerle cateto 1. Es igual a nuestro método de entrada, el escáner. Y que es un doble el que va a meter. Ok. Ahora vamos a utilizar nuestra variable fórmula que habíamos declarado también pública
fórmula. Recordemos que tenemos el valor de la hipotenusa y tenemos el valor del cateto. Entonces, para obtener el ángulo del triángulo, conocemos la fórmula que es cateto sobre hipotenusa. Entonces, el seno de teta es igual a cateto sobre hipotenusa. Entonces, por aquí vamos a poner cateto 1 sobre hipotenusa. Aquí. Esta es nuestra primera fórmula. Ahora, para obtener el ángulo, vamos a meter una de las funciones que vienen predeterminadas en Java, que es el mat, y vamos a usar el arco seno, que se recordarán en la fórmula de un triángulo rectángulo. Para obtener el ángulo el seno de teta es igual a cateto sobre hipotenusa, pero si despejamos para obtener el valor de seno, queda que es el arcoseno de cateto sobre hipotenusa. Entonces aquí vamos a usar nuestra función trigonométrica con la fórmula que tenemos aquí arribita. Entonces vamos a sacar el arcoseno de nuestra variable fórmula. Ahora vamos a crear otra variable para el mismo ángulo y vamos a utilizar otra de las funciones que tiene Java para convertir este valor que me vaya a dar el arcoseno. Vamos a convertirlo a grados, porque el valor que nos está dando va a ser en radianes. Entonces vamos a convertirlos a grados. Entonces aquí ya tenemos nuestro valor del ángulo. Ahora vamos a sacar nuestro valor del cateto 2. Entonces ponemos que cateto 2, si ya tenemos el valor del cateto 1, que fue el que pedimos aquí arriba, y tenemos la hipotenusa que igual pedimos antes, recordemos que el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, si despejamos cateto 2, nomás tendremos que otra función de Java que tiene aquí es la raíz cuadrada, que es el SQRT, y vamos a meter la hipotenusa por hipotenusa para que sea hipotenusa al cuadrado, y al despejarla nos queda menos cateto 1 por cateto 1. Y así ya tendremos el valor de nuestro cateto 2. Ahora, para obtener el ángulo restante, vamos a poner doble ángulo es igual. Recordemos que un triángulo rectángulo se reconoce porque tiene un ángulo agudo, o sea de 90 grados. Entonces ya conocemos este ángulo agudo, que es 90, y anteriormente habíamos sacado el ángulo. Entonces, si restamos si restamos de 90 nuestro ángulo que sacamos anteriormente, pues nos va a dar el restante, porque la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180. Entonces aquí vamos a restarle 90 al ángulo que acabamos de sacar. Entonces ahora simplemente vamos a imprimir nuestros resultados. Voy a copiar esto para rápido. Aquí. Entonces aquí pondremos el valor del cateto restante es 2 puntos más, y aquí tenemos nuestro cateto 2. Entonces vamos a meter cateto 2. Ahora el valor
del ángulo A, que es el que sacamos primero, es, y metemos el ángulo que sacamos anteriormente. Entonces ponemos ángulo, ángulo. Y por último, el valor del ángulo restante. Y digo restante porque ya conocemos que el ángulo agudo vale 90. Entonces el ángulo restante es 2 puntos más, y ponemos ángulo. Y con esto concluye nuestro primer triángulo, conociendo sus dos datos. Y aquí le voy a poner un comentario: fin del método hipotenusa cateto, para saber que ahí termina nuestro método. Ok. Ahora vamos con otro método. Supongamos que ahora conocemos ambos catetos. Ambos catetos. Ambos catetos. Así se llamará nuestro método, para reconocer cómo está nuestro triángulo en este momento. Okay. Entonces aquí le vamos a pedir que, como conoce ambos catetos, que primero pues me ponga 1. Entonces vamos a ponerle: ingresa el valor del cateto 1. Y como vimos, pusimos nuestras variables de tipo público, entonces podemos usar cateto 1 de nuevo, igual a nuestro método de entrada, que es el escáner, y vamos a decirle que es un tipo de dato doble, una variable de tipo doble, que es el que lo va a ingresar. Entonces ahora le vamos a decir que ingrese el valor del cateto 2. Cateto 2, lo mismo, igual a ese doble. Entonces, ya teniendo nuestro cateto 1 y nuestro cateto 2, ya podremos utilizarlos para obtener algún valor que nosotros querramos. En este caso podremos sacar la hipotenusa. Entonces vamos a utilizar la variable hipotenusa, que también la pusimos como tipo público. Entonces la hipotenusa será igual utilizamos otra función que sería otra vez el sqrt, que es la raíz cuadrada, y utilizamos el teorema de Pitágoras. Pues ponemos cateto 1 por cateto 1 más cateto 2 por cateto 2. Y ya con esto tendremos la hipotenusa, el valor de la hipotenusa. Ahora vamos a utilizar nuestra variable fórmula y vamos a decir que esto es igual, y obtendremos el valor del ángulo como lo hicimos en la primera. Como vemos, pues como ya tenemos el valor de la hipotenusa, podemos utilizar la fórmula anterior para obtener el ángulo de teta. Entonces vamos a utilizar cateto 1 sobre hipotenusa, y vamos a crear una variable para sacar el valor del ángulo, y vamos a utilizar la misma función que utilizamos anteriormente y de la misma manera.
De igual manera, este resultado nos lo va a dar en radianes, entonces hay que transformarlo a grados. Y aquí metemos ángulo 2. Okay. De esta forma ya nos dará nuestro valor en grados reales. Ahora, antes nos lo daba en radianes. Ahora sí hay que convertirlos a grados. Entonces, al ya conocer nosotros nuestra hipotenusa y aquí ya nosotros conocemos el ángulo, ahora vamos a hacer igualmente la resta. Conocemos que el ángulo agudo vale 90, entonces simplemente le restamos ángulo 2 para que nos dé nuestro valor del ángulo restante. Entonces aquí le ponemos ángulo es igual a 90 menos el ángulo que acabamos de conocer. Y ahora ya conocemos todos nuestros datos, simplemente mandamos a imprimir lo que ya sabemos. Entonces, el valor de la hipotenusa es, imponemos hipotenusa. Okay. Ahora, el valor del ángulo A es, y ponemos ángulo 2. Y el valor del ángulo restante es, perdón, acá se me fue la letra, ángulo 2 y acá sí es ángulo 2. Y con eso concluimos nuestro segundo método. Aquí voy a comentar que aquí termina para no confundirme en un rato después. A ver, fin del método ambos catetos. Y ahora creamos nuestro siguiente método. Ahora supongamos que conozco la hipotenusa y el ángulo agudo. Un ángulo agudo es un ángulo diferente al ángulo agudo. No, perdón. Tengamos un ángulo distinto a nuestro ángulo de 90 grados. Este ángulo va a ser distinto al ángulo de 90 grados que nosotros ya conocemos por defecto. Entonces, en este, supongamos que tenemos la hipotenusa y un ángulo. Entonces, aquí le vamos a poner que como conoce la hipotenusa, le vamos a poner que ingrese el valor de la hipotenusa. Y usamos nuestra variable hipotenusa igual a nuestro método de entrada y será un tipo de dato doble. Y ahora vamos a pedirle que ingrese el valor del ángulo. Y aquí vamos a poner doble. Y vamos a crear una variable para este ángulo. Yo la llamaré ángulo 22. Esto es igual a nuestro método de entrada. Y vamos a ponerlo como nuestra variable es de tipo doble. Vamos a informar al que va a meter estos datos que es de tipo doble. Entonces, ya teniendo
estos dos datos, pues puedo sacar yo el ángulo restante. Entonces podremos poner doble ángulo Entonces ya teniendo nuestra hipotenusa, que fue el dato primero que pedimos, tenemos un ángulo y aparte tenemos el ángulo restante. Entonces ahora para obtener el valor del cateto 1 vamos a utilizar la siguiente fórmula trigonométrica. La siguiente fórmula que tiene Java por defecto, que es pasarlos a radianes. El ángulo que nos dieron, que es el ángulo 22. Y este lo vamos a multiplicar por la hipotenusa. Entonces ya con esto nosotros tendremos aquí el valor de nuestro cateto 1 y doble cateto 2. Entonces ahora para obtener el valor del cateto 2 hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Despejamos la hipotenusa en el teorema de Pitágoras y nos queda que el cateto 2 es igual a la resta de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto 1. Entonces vamos a poner la función que es para la raíz cuadrada y es una resta entre el cuadrado de la hipotenusa menos el cateto 1 al cuadrado. Y ya tenemos el valor de nuestro cateto 2. Y con esto pues ya tendremos nuestro valor de nuestros valores. Entonces ahora simplemente mandamos imprimir el valor del ángulo restante, que fue el primero que sacamos, y vamos a ponerle ángulo 3. Vamos a ponerle ángulo aquí. Ángulo. Ok. Vamos a ponerle ángulo 3. Ahora vamos a el valor del cateto 1 es, y ponemos cateto 1, y el valor del cateto restante, bueno, cateto 2 es más cateto 2. Y con esto concluimos este método con esos dos datos. Entonces ponemos aquí fin del método hipotenusa ángulo. Y ahora vamos por nuestro último método. Ahora supongamos que conocemos el valor de un cateto y de un ángulo. Cateto, ángulo. Entonces, cateto, ángulo, ok. Aquí vamos a ponerle que como conoce pues el cateto, vamos a ponerle ingresa. Me equivoqué. Ingresa el valor del cateto 1. Vamos a utilizar nuestra variable cateto 1 igual al método de entrada. Y vamos a decirle que el valor que va a ingresar es doble. Ok. Ahora vamos a pedirle que también como conoce un ángulo, pues que nos otorgue el valor de ese ángulo. Entonces vamos a ponerle ingresa el valor
del ángulo. Y aquí le voy a poner doble. Aquí vamos a ponerle 222. O bueno, ya, como ya es el último método, vamos a ponerle ángulo final. Esto es igual a nuestro método de lectura. Y vamos a ponerle que es de tipo doble el método que va. A ver si me fue por acá. Que es de tipo doble el valor que va a ingresar. Ok. Entonces ya conocemos un cateto, conocemos el valor del ángulo. Entonces vamos a ponerle doble ángulo 4, 4 es igual. Sabemos que el ángulo recto vale 90 grados. Entonces vamos a restarle el ángulo final, y obtendremos el valor restante del ángulo. Y con esto ya tenemos un cateto, el ángulo, un ángulo, tenemos los tres ángulos y un cateto. Ok. Entonces ahora podemos sacar nuestro valor de la hipotenusa. Y vamos a utilizar la siguiente fórmula. Conocemos el cateto 1. Entonces esto lo vamos a usar. Y vamos a utilizar una función para convertir a radianes. Y vamos a convertir a radianes nuestro ángulo que nos ingresaron, que es el ángulo final. Entonces la hipotenusa va a ser el cateto entre el ángulo final, pero convertido a radianes, porque acá lo tenemos en grados. Entonces ya conocemos nosotros nuestra hipotenusa. Entonces ahora vamos a conocer el valor de nuestro cateto 2. De igual forma, conocemos la hipotenusa, conocemos el cateto. Igual despejamos el teorema de Pitágoras y tenemos que es la hipotenusa, la raíz cuadrada de la hipotenusa menos el cateto 1. Entonces vamos a utilizar la función de raíz cuadrada y vamos a ponerle hipotenusa al cuadrado menos cateto 1 al cuadrado. Y ya con esto tendremos el valor de nuestro cateto 2. Y además todos los valores que hacían falta. Entonces ahora simplemente mandamos imprimir los datos y ponemos el valor del ángulo restante, que fue el primero que sacamos, y vamos a ponerle ángulo 4. Entonces lo siguiente que sacamos fue la hipotenusa. Entonces el valor de la hipotenusa es más hipotenusa. Y por último sacamos el valor del cateto 2. Entonces vamos a poner el valor del cateto 2 es más cateto 2. Y con esto concluimos todas las formas en que un triángulo rectángulo solo tenga dos datos y nosotros resolverlo totalmente. Entonces aquí vamos a ponerle final del método cateto ángulo. Y con esto concluimos nuestra primera clase. Ahora hay que crear un nuevo archivo para que contenga nuestro método principal para poder ejecutar todo esto. Entonces vamos a crear de igual forma import java.util.scanner. También lo vamos a utilizar aquí porque vamos a poner un menú. Entonces vamos a necesitar
vamos a necesitar esta ventana, este método para nuestro escáner. Entonces a este vamos a crear la clase public class y vamos a ponerle prueba. Y nuestra clase anterior se llamaba trigonometría, podemos ponerle prueba trigonometría. Vamos a cambiarle el lenguaje para que se vea así. Okay. Entonces dentro de nuestra clase vamos a crear nuestro método principal, que es el public static void main. Si no metemos este método principal, pues no nos mandará a imprimir nada, no nos hará nada. Entonces, ya dentro de este método principal, pues vamos a meter todo. Como queremos un menú, podemos ponerle con un ciclo, vamos a ponerle int, vamos a ponerle así, ciclo igual a 1. Y vamos a ponerle que mientras ciclo sea igual a 1, pues va a estar repitiendo lo que vamos a meter a continuación. Entonces aquí vamos a meter puro mandar a imprimir. Ok, system.out.println. Okay. Dijimos que tuvimos 4 formas en el triángulo. La primera fue hipotenusa cateto. Entonces vamos a ponerle se conoce la hipotenusa y un cateto. En la segunda dijimos que se conocían ambos catetos. Entonces vamos a ponerle se conocen ambos catetos. La tercera hipotenusa y un ángulo. Entonces se conocen la hipotenusa y un ángulo. Y ahora vamos a ponerle se conocen la hipotenusa y un cateto. Okay. Entonces para esto vamos a crear otra variable que se llame int opción. Así. Esto es igual. Ok, aquí se me olvidó. Y vamos a declarar nuestro escáner. Aquí vamos a declarar otro escáner como el anterior, el método de entrada. Okay. Entonces vamos a ponerle que esta variable va a ser igual a lo que el usuario ingrese y debe saber que es un entero el que debe ingresar. Y ahora vamos a crear un switch. Y vamos a hacer que el switch, ya dependiendo de lo que uno elija, opción, vamos a ponerle. Ok, aquí se me olvidó esto. 1, 2, 3, 4. Okay. Entonces, en caso de que sea el 1 el que va a ingresar, vamos a entonces de nuestra clase anterior llamada trigonometría, vamos a crear un objeto, vamos a crear funciones o pondremos triángulos. Vamos a poner triángulos. Nuestro método se llamará triángulos.
Okay. Aquí tenemos ya nuestro objeto creado, llamado triángulos. Entonces, en caso de que el usuario meta la opción 1, vamos a ponerle nuestro nuestro objeto, trigonometría, punto, y vamos a meter el método de la primera. En caso de que sea la primera, en caso de que meta 1, vamos a ejecutar este primero. Entonces vamos a poner hipotenusa cateto, que va a ser el que va a ejecutar en caso de que ingrese el número 1. Y vamos a ponerle break para que ahí rompa el caso y no pase al siguiente caso que vamos a hacer. Entonces, en caso de que sea 2, igual trigonometría. Ok. Trigonometría, que es nuestro método. Otra vez se me fue para arriba. Trigonometría. Punto. Y en caso de que sea el segundo, vamos a poner que haga el método de ambos catetos. Y de igual forma rompemos el método para que no se vaya a mezclar con el de abajo. Y ahora en caso de que sea 3, vamos a poner nuestro método triángulos, perdón, aquí estoy poniendo trigonometría. Ok, trigonometría, triángulos. En caso de que sea 3, va a ser triángulos, punto, y vamos a poner hipotenusa ángulo. Rompemos el método. En caso de que sea 4, igual nuestro objeto es triángulos, punto. Ahora ponemos cateto ángulo. Rompemos. Y ahora vamos a ponerle, en caso de que el usuario ingrese otro valor que no está en la lista, pues vamos a informarle que pues, está equivocado en el número que ingresó. Entonces vamos a ponerle el número ingresado es incorrecto. Ok. Y de igual forma le ponemos su respectivo break. Entonces aquí vamos a ponerle un system que si desea seguir operando, y vamos a ponerle en enumeración 1, sí, y 2, no. Ok. Como vemos, acá tenemos en nuestro variable llamada ciclo, que es igual a 1. Y mientras este siga siendo 1, pues va a volver a repetir todo esto. Entonces, para permitirle al usuario que deje que le deje de salir esto, podemos ponerle que meta un número diferente a este. Entonces podemos usar nuestro método de entrada, que es el escáner, y nuestra variable ciclo para que él ingrese otro valor distinto. Entonces aquí vamos a ponerle nuestra variable se llama ciclo. Entonces ciclo, vamos a ponerle que es igual a nuestro método de entrada. Perdón. Y este debe saber que es de tipo entero. Ok. Y con esto concluimos todo nuestro programa. Entonces ahora los vamos a guardar. A ver, permítanme tantito. Que este se llama prueba trigonometría. Lo vamos a guardar. Vamos a guardarlo aquí en el escritorio. Y vamos a ponerle a la carpeta prueba para el video. Ok. Aquí vamos a guardar .java. Y también vamos a guardar nuestra clase anterior, que se llama trigonometría, de igual forma. Vamos a ponerle .java. Ahora nos vamos. Bueno, aquí en la carpeta vamos a abrir la ventana de comandos.
y vamos a escribir lo siguiente: Java C, vamos a poner trigonometría y vamos a ponerle punto Java. Ay, perdón, me faltó la A, Java. Y vemos que nuestro programa Java trigonometría pues compiló correctamente. Ahora vamos a compilar el prueba. Muy bien, también compiló muy bien. Entonces ahora para correrlo le quitamos el punto Java y le quitamos la C. Y ahora nos sale nuestro menú que ingresamos anteriormente. Ahora vamos a poner la opción 1. Tenemos que el valor de la hipotenusa 6 y el cateto 5. Y el cateto restante vale 3. El ángulo A 56 punto y fracción. Y el ángulo restante 33 punto y fracción. Vamos a ponerle que si quiero seguir operando. Vamos a poner la opción donde conozco ambos catetos. Vamos a poner que el cateto 1 vale 5, el cateto 2 vale 6. La hipotenusa vale 7.81. El ángulo A 39. Y el ángulo restante 50. Vamos a ponerle que sí. Conocemos la hipotenusa y un ángulo. Hipotenusa 6, ángulo no sé, 30. El valor del ángulo restante es 60, cateto 1 3 y fracción, y el cateto 2 5 y fracción. Y por último, la hipotenusa y un cateto. Ingresa. Creo que aquí está mal escrito. Parece que quiera el cateto y el ángulo, ¿verdad? Ok, ángulo. Muy bien. Solo es un error. Se conoce la hipotenusa y un cateto. Ok. Entonces aquí se conoce la hipotenusa. Aquí es al revés. Se conoce un cateto. El cateto 1. Y un ángulo. Ok. Disculpen, ahí me equivoqué. Me parece que un cateto y ángulo. Sí, ok. Me equivoqué aquí en esta parte. Pero de igual forma lo guardamos. Volvemos a compilar el de prueba y lo volvemos a ejecutar. Entonces ya nomás faltó el número 4, que ahora sí aparece bien, se conoce el cateto 1 y un ángulo. Entonces vamos a poner esa opción: cateto 1 5 y ángulo 3. El valor del ángulo restante es 60, la hipotenusa vale 9 y el cateto 2 8. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero me haya explicado bien. Si cualquier duda, déjenmelo en los comentarios. Y hasta la próxima. Bye.